déficit promedio en estos años de 2.500 millones de dólares, y en los últimos años este déficit ha estado arriba, ha subido hacia 4.000 millones de dólares. Esto es insostenible. ¿Qué va a pasar cuando no haya divisas para comprar los alimentos? Suponiendo que haya alimentos en los mercados, ¿y a qué precios? Bueno, por otro lado, en estos años, como era un objetivo, la producción alimentaria per cápita del país se ha derrumbado. Hoy producimos menos alimentos por cada uno de los mexicanos que hace 30 años, que hace 40 años. Resultado del desmantelamiento de las políticas de apoyo a la producción interna, resultado de las importaciones desleales a precios por abajo de costo de producción. Y en estos años han perdido cerca de 3 millones de empleos agropecuarios en este periodo del Tratado de Libre Comercio de 1994 a la fecha. Se pierden 3 millones de empleos agropecuarios. Es una mentira que en otros sectores de la economía se van a incorporar, puesto que el sector industrial también está afectado por el Tratado de Libre Comercio y por las políticas neoliberales. No crece el sector manufacturero, el sector industrial. El del sector de servicios crece, pero no absorbe suficientes empleos, y la gente se ve obligada a migrar. Antes del Tratado de Libre Comercio, el promedio de mexicanos que migraba era de alrededor de 300,000 por año, la mitad del sector rural, la mitad del sector urbano. La migración ha sido histórica, eso desde que nos quitaron la mitad del territorio nacional ha habido migración, pero lo que es grave es como en los últimos años, el Tratado de Libre Comercio a la fecha, la migración se ha incrementado de una forma extraordinaria, pasando de 300,000 por año a 500, 550,000 por año, la mitad siendo de la población rural. Ahora, en estos años, pues la pobreza rural ha incrementado. 70% de los pobladores rurales están en pobreza rural, en pobreza general, 40% de pobreza extrema, en comparación con las cifras promedio nacionales, que el 20% de la población mexicana está en pobreza extrema y el 50% en pobreza, digamos, patrimonial. Es decir, en el campo, después de un siglo de la revolución, cada vez hay más desigualdad y más pobreza gracias a estas políticas neoliberales de los últimos 30 años. Algo que es vital reconocer, y que eso nos atañe a todos, no solamente a la población rural, es el estado de malnutrición que se ha provocado por estas políticas neoliberales de los últimos 30 años. Malnutrición. México es un país de malnutridos. Por un lado tenemos 20% de la población nacional en condiciones de desnutrición y anemia. Le llaman pobreza alimentaria, que es un eufemismo para no decir hambre. 20%, 1 de cada 5 mexicanos con hambre hoy. La mayor parte, niños menores de 5 años, madres lactantes, población de tercera edad. La mayor parte de esas personas con hambre, población rural. La mayor parte, población indígena. ¿Cómo es posible que por ser solamente indígena tengas una mayor situación de hambre o gente que vive en el campo? Esa es una injusticia para la gente que estuvo alimentando al pueblo de México, al desarrollo industrial, al desarrollo urbano, que hizo la revolución y contribuyó de manera importante a los logros de este país, pues hoy están en las peores condiciones de vida. Y esta pobreza rural y esta situación de hambre se ha incrementado por los incrementos de los precios de los alimentos de los últimos años, y ahorita voy a comentar. Entonces tenemos por un lado un quinto de la población, 1 de cada 5 en desnutrición y anemia, pobreza alimentaria, y después tenemos el 30% de los mexicanos con obesidad y 70% con sobrepeso. Tenemos el peor de los mundos, las peores condiciones de los países de la África subsahariana y los peores problemas alimentarios del país más desarrollado del mundo, como es Estados Unidos. Somos el segundo país con obesidad en adultos, primer país con obesidad en niños,
segundo consumidor de refrescos. Y esta es la situación de malnutrición que nos ha promovido este modelo neoliberal. Y entre tanto, crecen, se fortalecen y se vuelven empresas gigantes las grandes corporaciones agroalimentarias nacionales y transnacionales. Cuando se nos dijo que este era un modelo de libre comercio y que el gobierno y el Estado era un estorbo y que era un monopolio estatal que hacía ineficiente que funcionaran los mercados, nos dijeron que había que ir al libre comercio. Pues de libre comercio no tiene nada, porque hoy el mercado agroalimentario de México lo dominan 20 grandes empresas nacionales y extranjeras: Maseca, harina de maíz; Bimbo, Gamesa, H. Daniels Midland, trigo y industrialización de trigo; pollo, 3 empresas: Pachoco, Pilgrim Sprite, Tyson. Y después tienes carne, 2 grandes consorcios: carne de cerdo, Smithfield, una empresa estadounidense, otro grupo mexicano; carne de res, un grupo mexicano. Y luego tienes los que monopolizan lácteos, luego las empresas estadounidenses: Monsanto, Nestlé, Cargill, Archer Daniels Midland, en la distribución de alimentos Walmart, Nestlé, que es un monstruo. 20 grandes consorcios son los que dominan el mercado, y no solamente dominan el mercado, sino dominan las políticas públicas que establece este gobierno. Y no solamente dominan las políticas públicas, sino financian candidatos presidenciales, como financiaron a Calderón en la Guerra Sucia del 2006, y financian a diputados y a senadores, a gobernadores, a presidentes municipales, y ponen secretarios de Agricultura, y ponen secretarios de Comercio. Entonces hay una captura del Estado por parte de estos consorcios. Entonces, en relación a los precios internacionales, nos habían prometido que con la libre importación y el desmantelamiento de la producción interna íbamos a tener alimentos importados baratos y de buena calidad. Pues el resultado es una situación contraria. Los precios al consumidor han subido año con año. Y nada más para decirlo, la situación reciente, 2007-2008, el tortillazo de Calderón, el incremento de los precios del maíz internacional, los precios de la tortilla, han impactado la economía familiar y han impulsado a 6 millones de mexicanos para caer en la línea de la pobreza entre 2006 y 2007 y 2008. Después cayeron los precios internacionales y el gobierno ya dijo: ya todo está tranquilo. Pues este año otra vez viene incremento de precios brutales: el trigo internacional 80%, maíz 40%. Y otra vez la afectación, el bolillazo. Hoy viene ya el incremento de los precios del pan y de las pastas y de todos los productos industrializados de trigo. Y otra vez una mayor afectación a la familia de más bajos ingresos. Sumado los 6 millones más los pobres que entraron en la recesión del 2008, que cayó la economía en 6.5, más los impactos de esta elevación de precios internacionales, vamos a tener 10 millones de nuevos pobres agregados por el gobierno de Calderón. En este mismo periodo, Brasil sacó de la pobreza 20 millones de brasileños. El gobierno de Calderón en estos 4 años ha metido y hundido a 10 millones de mexicanos y mexicanas más en la pobreza. Entonces, esto es algo que ya no se aguanta. Estamos en una vulnerabilidad, porque estos mercados internacionales de alimentos ya no se rigen por oferta y demanda, porque la producción agrícola está aumentando en términos generales. ¿Pero por qué aumentan los precios? Por 3 factores. Un factor: los fondos de inversión especulativos se han salido de otras inversiones inmobiliarias y otros sectores de la economía que han quebrado y han entrado en crisis, y se han ido a refugiar a metales y a granos en búsqueda de más ganancias. Y hoy los fondos de inversión han hecho inversiones gigantescas en dólares en comprar contratos de futuros de granos
y los precios se han ido para arriba, no obstante la producción también está muy alta. Pero cuando se salen buscando o seguridad u otros nichos de ganancia, igualmente los precios se derrumban. Y hoy tenemos una situación de volatilidad, precios altísimos, precios que derrumban, precios altos. ¿Y quién puede contra esa especulación global y mundial? Ningún gobierno, ni los gobiernos de Estados Unidos en la Unión Europea. Todavía hay una regulación. Segundo factor, el uso creciente de alimentos para la producción de biocombustibles en Estados Unidos y en la Unión Europea, para disminuir su dependencia del petróleo y que para producir energías limpias. Pues eso ha hecho una gran reserva de alimentos que antes existía para exportar a precios subsidiados a los países del tercer mundo, una parte de esas reservas se han agotado para consumirlas en la elaboración de etanol y de biodiesel. Resultado, más demanda, menos reserva, precios internacionales a la alza. Y esas son decisiones políticas de los países desarrollados, no son decisiones de mercado. Y el tercer factor, los impactos sobre la agricultura y la disponibilidad de alimentos por efecto del cambio climático global. Cada vez el calentamiento global está extremando las condiciones de sequía o de exceso de agua en diversas regiones del mundo. En nuestro país lo estamos viendo cada día, cada semana, y esto está afectando la producción y las reservas alimentarias y también generando mucha volatilidad. Entonces, un país que depende del 40% de las importaciones bajo el concepto de libre comercio está poniendo la seguridad alimentaria de 110 millones de mexicanos en riesgo y en una apuesta permanente, y eso es una irresponsabilidad brutal. Rusia recientemente decretó la suspensión de las exportaciones de trigo y otros alimentos por la sequía que tuvo, para proteger su mercado interno. Los países dependientes de las exportaciones de Rusia sufrieron, se volcaron a otros mercados a comprar a cualquier costo, obviamente a muy alto costo. Pero, ¿qué sucederá si en Estados Unidos hay una sequía el año próximo? Nosotros, dependiendo de ellos, y cada día más, año más, hoy estamos importando muy caro. El año pasado el trigo estaba a $200, hoy está a $300. El año pasado el maíz estaba a $150, hoy está a $210. Y eso se refleja en más divisas que tenemos que tener para comprar los alimentos y en más altos precios a los consumidores. Pero ¿qué pasa si de repente ya Estados Unidos decreta como Rusia una prohibición a las exportaciones para cuidar su mercado? Ya lo hizo en una ocasión con el soya respecto a Japón, y en el 2008 consideró en el Congreso la prohibición de exportaciones de trigo y arroz. En Estados Unidos se llegó al racionamiento de arroz en las tiendas de autoservicio a 3 kilos por consumidor. 2008 y 2007. O sea, no estábamos hablando de Cuba, del racionamiento, sino de Estados Unidos, y nosotros dependiendo de las importaciones de Estados Unidos. Es una completa irresponsabilidad y nos está colocando verdaderamente en una situación de emergencia y de estallido. No aguanta más esta situación. Por eso tenemos que cambiar ese modelo, esas políticas, y el movimiento campesino, el movimiento popular ha hecho luchas por cambiar y resistir ese modelo en estos años. Nada más hago 3 referencias. El movimiento zapatista en el 1 de enero de 1994, después el movimiento del campo no aguanta más contra los 10 años del Tratado de Comercio, 2002-2003, buscando cambio de políticas, renegociar el Tratado de Libre Comercio, poner en el centro la agricultura campesina, la soberanía alimentaria, el derecho a la alimentación. Y en los últimos años la campaña nacional Sin Maíz No Hay País. La campaña Sin Maíz No Hay País es una coalición de organizaciones sociales, campesinas, indígenas, de derechos humanos, de ambientalistas, ciudadanas, de intelectuales, académicos, artistas, ciudadanos de a pie, que busca sumar fuerzas urbanos, populares, urbanos, rurales, porque el tema del campo no se salva solamente con la lucha de la gente del campo, se salva por la lucha compartida de la gente de la ciudad y la gente del campo. Es una sola lucha.
Nosotros el Movimiento del Campo No Aguanta Más, 2002, 2003 dijimos, salvemos al campo para salvar a México. Al salvar al campo nos estamos salvando todos, por la alimentación, porque ya frene la migración, porque ya baje la inseguridad y porque el medio ambiente